Un nuevo bloque aquí a mi lado, la licenciada Silvia Bevilacqua. ¿Primera vez en vivo en nuestros estudios? Sí, me has hecho otras notas, pero grabadas en el consultorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por hacernos un lugarcito en tu agenda para venir a visitar. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, fuera de micrófono, fuera de cámara, hablábamos, hay infinidad de temas que van pasando por tu consultorio, temas que son recurrentes, temas que de una u otra manera afectan a la sociedad toda. Puntualmente hoy, y te vamos a invitar a que sigas viniendo y nos sigas comentando acerca de las distintas temáticas que nos afectan, como decimos, a todos, hoy queremos hablar de violencia en la sociedad. Bueno, un pequeño tema. Da para mucho también, así que yo te voy a pedir sinceramente que me vayas haciendo preguntas cuando consideres, porque es larguísimo. Antes que nada quiero decir que la violencia y la agresividad que se vive en la sociedad actual es la más, ¿cómo te diría? Es la sociedad actual es la más violenta en toda la historia. Lo que se está viviendo en estos momentos a nivel pueblo, a nivel país, a nivel mundial, es lo más violento que se ha vivido en la historia. Y eso es gravísimo. Si yo te presento esta premisa, partamos de Sí, esta premisa, sí. de esta postura, y te digo, el ser humano es desde su origen violento y es la sociedad la que lo va amoldando. Perfecto. Para que se conduzca, para que se maneje dentro de lo permitido y dentro de lo que no es permitido. Sí. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero te voy a hacer una salvedad. El ser humano nace con una agresión que se llama agresión instrumental, que en un principio le sirve para sobrevivir frente a sus pares, frente a la agresividad del medio externo. Ahora, cuando esa agresividad del medio externo es tan fuerte como lo está haciendo en este momento, empiezan a aparecer conductas que si son sacadas hacia afuera, son muy peligrosas para el resto de la gente. Si quedan adentro del individuo, se transforman en conductas autodestructivas. Y es así como se llega a los suicidios, Hablemos un poquito de esto, a ver, hablemos dentro de la violencia, bien lo decías, Sí. Está aquel que explota y que es un individuo agresivo para el resto, porque Exacto. daña a los demás. Exacto. Ahora, no hay que quitarle también la importancia a aquel que se autoflagela. Casos de niños tenemos en nuestro pueblo que hacen esto, que Muchísimos. se cortan o que practican lo que no sé si desde la medicina se llama así, los microsuicidios, que son cosas que saben que les hacen mal, tomar algún tipo, no sé, algún tipo de desinfectante, alguna cosa que saben que les va a hacer mal, que no los va a llevar a la muerte, pero que sí va en desmedro de su calidad de vida, ¿no? Mira, Tamara, usaste el término correcto. Nosotros le llamamos microsuicidios. Porque no sé si de la medicina lo llaman así, pero de todos modos el nombre creo que importa poco. Lo que importa es la actitud. Es impresionante la cantidad que hay, es mucho mayor de lo que la gente cree. Y esto se ve porque en esto no hay clases sociales. Acá se autoflagela el adolescente que es de clase social baja, de clase social media, de clase social alta. No se puede dividir por clases sociales. Entonces, cuando esto es... Yo siempre lo hago comparándolo con un niño, ¿no? Un niño puede resultar sumamente molesto por los trastornos de comportamiento, pero es difícil que ese chico se enferme, porque saca, ¿me entendés? Ahora, aquellos chicos que se tragan todo, es ahí donde empiezan a explotar después por cualquier otra cosa. Y ahí aparece fundamentalmente la violencia. Generalmente hay un mito, que es muy equivocado, que los violentos son los enfermos psiquiátricos o psicológicos, emocionales, llámale como quieras. Por ejemplo, los psicópatas. El psicópata
generalmente en las películas se ve es el caso de los criminales, de los asesinos, y debo decir que lamentablemente el 10% solamente de los casos de violencia de enfermos psiquiátricos, el resto son seres humanos. El común denominador de las personas, ¿no? Alguien que, por ejemplo, hablando tanto en boga de los femicidios, pero si era un hombre buenísimo, ¿cómo le va a pegar a la mujer? ¿Cómo la va a matar? Si era re bueno, era re simpático, hablaba con todo el barrio. Sí, ahí tenés el hombre que explota y la mujer que calla. Ahí tenés los dos casos que venimos hablando recién. Hay una, me gustaría que nos corrija si no es así. Antiguamente en el patriarcado o en la imagen que teníamos de familia tradicional, era muy común que el padre le pegara un cachetazo a la madre, que explotara en situaciones violentas de ira, de romper cosas. No obstante, los hijos, tanto mujeres como varones, se mantenían pasivos ante las situaciones. Esto quiere decir, era muy difícil, por ejemplo, que en la escuela se dieran cuenta de que ese chico estaba siendo víctima de algún tipo de violencia doméstica, como se decía en aquel momento. Hoy por hoy, no sé si desde tu profesión lo ves así o no, pareciera como que si el padre es agresivo, la madre es agresiva, hay una situación de agresión, hay una situación de violencia familiar, los chicos se explotan y se comportan de la misma manera que los padres. ¿Esto es erróneo? ¿Esto es acertado? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué pasó? Es acertado. Bueno, pasó que se perdieron a lo largo de las décadas en la historia, se perdieron principios, se perdieron valores, se perdió todo eso que antes había, como vos bien decías recién, un jefe, había un patriarcado. Hoy por hoy, si bien vos vas a escuchar y habrás escuchado, estamos en una sociedad machista, todos laburamos igual, trabajamos de la misma manera, pero en más de una ocasión es la madre la que dirige a toda la estructura familiar. Vos me preguntás qué ha pasado. Yo creo muchísimo en esto de la pérdida de los valores, la pérdida de los principios, pero esto viene de más arriba. ¿Por qué se produce esta violencia social? O sea, a ver si respondo a tu pregunta. Primero creo que hay una frustración enorme en los adolescentes, sobre todo, por no poder conseguir aquello que se ve tanto en todos lados, en la televisión, en los compañeros que quizás tienen un poco más de dinero y ellos lo pueden comprar, pero hay 8 que no lo pueden comprar. Esto genera muchísima bronca en el adolescente, sobre todo en el adolescente, porque no tiene todavía su identidad totalmente formada y no puede decir, a mí no me importa, yo me quedo con lo que mis padres me pueden dar. Creo que también en esto de la violencia social tiene muchísimo que ver la cuestión de la educación. Hay una falla terrible en el sistema educativo. Sin dar nombres, por supuesto, niños que golpean a sus maestros. Nos ha pasado, ¿sí? hay casos que son ¿sí? del día a día en nuestra sociedad que parece mentira, porque uno dice, es un pueblo, esto no pasa, sí pasa, y te escuchaba decir que los más frustrados, son el sector de los adolescentes, pero hay casos puntuales, también, sí. Y hay casos puntuales de niños de 8 o 9 años también, que son agresivos, que esto podría haber llegado a mayores consecuencias, sí. Y también es muy humillante para un adulto ser golpeado por un niño, ¿no? Totalmente, porque en realidad esto sí que es bien, lo sabemos bien quienes trabajamos en salud mental. En realidad uno se pone del lado del docente o el adulto, sin ser necesariamente el docente, pobre. Mirá, no voy a decir las palabras, pero cómo lo humilló ese. ¿Y vos sabés quién es el que más sufre? ¿Qué me dirías vos? ¿Sufre más el docente o el niño? Y yo creo que estás esperando que te diga el niño, pero el común denominador de las personas pensamos que es el docente. No, el que más sufre es el niño, porque si el niño
le pega, por ejemplo, que ha sucedido muchísimas veces, y eso sí te lo confirmo porque me pasa cotidianamente, que le pega a la madre, luego el sentimiento de culpa que ese niño tiene en su inconsciente lo marca a fuego y lo va a llevar toda la vida. Silvia, y lo convierte en una persona agresiva y lo convierte en un adulto agresivo y así sucesivamente. Eso te iba a preguntar, si existe el sentimiento de culpa, Sí. o estamos en una sociedad en la que se han borrado tantos límites que ya ni siquiera existe eso, ni siquiera existe nuestra facultad de poner a pleno nuestra conciencia. No, sí. Hay un abanico, por supuesto, de enfermedades, bueno, medio como que nos vamos y volvemos del tema, no sé si importa o no, pero hay un abanico de enfermedades mentales, ¿no es cierto? Dentro de las que son el único enfermo mental que no tiene sentimiento de culpa es el psicópata. Es el único. El resto, todos. ¿Por qué el psicópata no tiene un sentimiento de culpa? Porque no se hace cargo de lo que hizo. Porque no tiene facultad de empatía, ¿no? No, Creo que esto es en absoluto. esto es lo que nos está faltando un poco. A todos. ¿No? El Sin ser empatizar, psicópatas. No, por supuesto, pero el empatizar. Estamos tan inmersos en nuestro egoísmo por tratar de salvarnos del No barco podemos, que se hunde. perdóname que te interrumpa, no podemos ponernos en el lugar del otro. Yo creo que hay un egoísmo social, le llamo yo. No podemos ponernos en el lugar del otro. Cada uno piensa para su cuevita. La solidaridad falta. ¿Y qué ocurre con el miedo, con el temor? Te explico por qué. Desde que el hombre salió de la caverna y empezó a agruparse con sus pares, han existido situaciones de violencia, incluso hay otras que son socialmente aceptadas, por ejemplo, los hechos de sacrificio con los que eran de otras tribus, los prisioneros de guerra, la Santa Inquisición y demás cosas a nivel de la historia que eran como, bueno, un drenaje de nuestro morbo y de nuestro sentimiento de este monstruo violento que necesitaba comer sangre, bueno, ir a buscar al otro, el que no era de nuestra rama, el que no era de nuestra familia, ¿no? Y vamos a buscar para el afuera. Y estaba ese miedo también, supongo, me imagino, de decir, bueno, si hago tal cosa, me puede pasar esto. ¿Qué ha pasado con el miedo? Porque es cierto, y la medicina, la psicología también ha avanzado mucho, y había algunos psicólogos, me dirás si esto es así o no, que sostenían que el miedo sirve para educar, que el miedo está ahí para ayudarte a sobrevivir. ¿Qué ha pasado con el miedo en estos últimos tiempos? Primero te digo que yo no estoy de acuerdo con esto de que el miedo sirve para educar, porque es lo mismo que decir la letra con rigor entra. La letra con sangre entra, ¿no? Eso era Dios, muy... No. Y estaba en los libros, ¿no? Sí, eso sí, estaba sí. muy como... Totalmente en desacuerdo. Creo que cuando menos entra es cuando más hace sangrar. ¿Me explico? O sea, sí. No estoy con eso. Por eso te pregunto cuál es el rol que ha tomado hoy por hoy el miedo. Yo creo que el miedo sigue existiendo, porque siguen existiendo las víctimas, no nos olvidemos de esto. Si estamos hablando de una sociedad que históricamente nunca ha sido tan violenta como lo es en este momento, entonces evidentemente estamos hablando de millones de víctimas de esta sociedad violenta. Y esas víctimas son las que sufren muchísimo miedo. Tienen miedo la persona que le entren a robar, también casos actuales de nuestro pueblo, no estoy hablando de no, sí, otros semanas pasadas países, muy cerca de tu consultorio también intentaron entrar en una casa, el informe policial va sumando siempre un ejemplo, ¿no? A mí nombres no me gustan ni lugares, yo hablo en general. El miedo existe, sí que existe. Existen las víctimas, y si existen las víctimas, existe el miedo. Esto pasa, por ejemplo, hablamos de violencia. No podemos circunscribirnos solamente a la violencia en nuestro país. ¿Qué pasa con las guerras? O sea, ahí también se traspasó un límite. Porque ni siquiera está el acuerdo
entre dos grandes poderes como son dos naciones. Volvemos al egoísmo. ¿Y qué pasa con esto que me decís de las víctimas y de la empatía? Por mi función he tenido que hacer notas a muchas personas. Hoy por hoy estamos siendo testigos, en acuerdo o en desacuerdo, de este movimiento feminista, para bien o para mal, pero estamos siendo testigos del movimiento. Podemos estar a favor, podemos estar en contra. Y preguntarle a las mujeres de un lado de la vereda y del otro, y todas en mayor o menor medida nos hemos sentido víctimas de un grito, de un insulto, de un cachetazo, de un tirón de pelos, de una zamarreada. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos en la otra que ha padecido una situación de violencia que no nos podemos identificar? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos niega a vernos reflejada en el espejo de la otra, de esa víctima que está sufriendo? Perdóname, no te entendí bien. Claro, es como que me ha pasado a hacer notas, ¿no? Y hacerle notas a mujeres de distinta índole, de distinta clase social, y todas hemos sido, en mayor o menor medida, víctimas de algún tipo de violencia, verbal, física, psicológica, emocional. Pero las opiniones, cuando ponemos una víctima, por ejemplo, de violencia de género, es como, y ella se lo buscó, le gusta que le peguen. ¿Dónde está entonces nuestro sentimiento de empatía y por qué no nos podemos reflejar en ese espejo que es el otro? ¿Qué es lo que falla en nosotros? ¿Hay una negatividad, una negación? Yo creo que es una negación frente al dolor. O sea, es un mecanismo de defensa patológico, que es la negación frente al dolor. Es como no querer inconscientemente, ¿no? Es como no querer recordar y reconocer que a vos también te pasó, ¿sí? Le está pasando a ella. Lo mejor que podés hacer, si inconscientemente podés subirlo a la conciencia y lo podés llegar a pensar, y querés tener esa empatía de la que vos me estás hablando, entonces ayudarla, abrirle los ojos, que ella no haga lo mismo que vos, de negar el dolor. O sea, yo creo que esto, y este era uno de los temas que después con más tiempo vamos a hablar, yo creo que esto es sumamente importante, porque esto es otra de las cosas que históricamente ha ido aumentando a pasos agigantados, el femicidio. Entonces, ¿cómo podés ayudar? No siendo egoísta. Viste que siempre terminamos cayendo en esto del egoísmo social que lleva a la violencia, pero me gustaría mucho que podamos entender que muchísimo de todo esto que tiene que ver con la violencia pasa por el sistema educativo. Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, pobres docentes, ¿no? Porque hoy por hoy hay un sistema educativo que, bueno, vos lo sabés mejor que yo, creo, estás más informada en eso que yo. Los chicos no pueden repetir, no se los puede expulsar, o sea que si a un chico se le ocurre tirarle una piedra a una docente, no se puede expulsarlo. Entonces, ¿a dónde viene la educación? Si bien la educación viene desde casa, ¿vos creés que desde arriba hay un sistema educativo que está funcionando? Los chicos no pueden repetir de grado. Así es como que nos encontramos con chicos que se frustran, volvemos de nuevo al porqué de la violencia, porque llegan a un secundario sin saber estudiar, sin saber leer, algunos. Sin saber leer, sin tener la lectoescritura como la deben tener aprendida. Es tristísimo. Entonces, no podemos justificar bajo ningún punto de vista esto que estamos viviendo. Y esto que vos, como locutora, como conductora de un medio social, tenés una responsabilidad enorme. Yo, como profesional, tengo una responsabilidad enorme, y quizás un poco el pedido a toda la gente es que cada uno desde su lugar asuma ese compromiso, ¿no? Y esa responsabilidad, para que en vez de que esta brecha o esta violencia social que todos estamos viviendo se vaya achicando, que seamos más solidarios. ¿Cómo se hace, Silvia? Y con esto quiero ir cerrando un poco el concepto. ¿Cómo hacemos? A ver, si nosotros decimos,
¿vivimos en una sociedad que está enferma de violencia? Y sí, tenemos muchos casos que dan fe de esto, y otros que no nos enteramos. Sí. Muchos que no nos enteramos. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esto? ¿Cómo podemos empezar a dar ese primer paso? Porque vos decís, bueno, los medios tienen su responsabilidad social, por algo son medios de comunicación, los profesionales tenemos nuestra responsabilidad, los docentes también, porque forman parte de estos actores sociales, y los padres, y los chicos, y la sociedad toda. Todos. ¿Cómo tenemos que hacer para trabajar entonces por un bien común? Hay una cosa que primero quiero decirte, revertirlo es como muy utópico, no sé si vamos a poder. Creo que me quedaría con poner un granito de arena cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos? Vos lo dijiste, cada uno desde su lugar y yo creo que la gran palabra acá es la solidaridad, la empatía con el otro, la colaboración y el dar sin esperar recibir nada a cambio. Dar, porque hay muchísimos que necesitan, y ojo que no hablo de lo económico solamente, yo solo veo muchísimo, y gracias a Dios lo practico mucho, dar, sin esperar nada a cambio. Si llega, bueno, llega, y si no llega me quedo con la conciencia sumamente tranquila de que di. El dar es un acto de fe grandioso. Creo que parte y termina ahí. Te vuelvo a repetir, colaboración, empatía, compromiso, responsabilidad de cada lugar. No hagamos como si en mi casa no pasa nada. Límites, límites. Me estaba olvidando. Papás, pongan límites, por favor. La próxima vez que venga te prometo que te voy a traer una carta que cuando, no sé si te acordás, cuando dirigíamos el grupo Vida, una de las mamás con un hijo adicto la llevó, y que la carta se llama No es No. Te pone la piel de gallina, es hermosa, pero tiene que ver con los límites. ¿Cómo podemos pretender que no haya violencia en la sociedad si ni siquiera los padres nos animamos a poner un límite, quizás también por miedo a que ese hijo nos pegue una cachetada? Es realmente un gran abanico. Fue abrir la caja de Pandora hablar de violencia, y de ahí van a ir desprendiéndose distintos temas que vamos a ir tratando, porque lo que queremos es eso, es ayudar al que está del otro lado a despertar. Yo creo que estamos muy sumidos en un letargo. Yo creo que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es despertar conciencias. Despertar. Dejarnos de negar que hay una realidad afuera, que hay millones de víctimas que están sufriendo, Tamara, muchísimo más que vos y que yo. Entonces no podemos permitirnos el egoísmo de que sigan sufriendo. Tenemos que ponernos en el lugar de esas personas para que esas personas disminuyan su nivel de violencia y se puedan de poquito. Por eso te dije recién, revertir es como muy utópico. Pero bueno, es tanto, tanto, tanto lo que hay para hablar de esto que yo creo que te voy a decir algo. Esto que estamos haciendo, gracias a que vos me invitaste, ya es despertar conciencias. Bien, muchas gracias por venir, y por supuesto queda la invitación en pie para próximas visitas, para próximas notas, porque siempre has estado muy predispuesta cada vez que te hemos necesitado.